¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión que pues va a estar muy peculiar, pero sobre todo muy interesante, así que pues no se muevan y estén pendientes porque vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a tocar un tema de historias de la Santa Inquisición en Compostela, hechiceros, nahuales y blasfemos. Yo creo que pues muchos de nosotros nos interesa el tema o estamos directo o indirectamente familiarizados con el tema y pues estamos totalmente en vivo a través de Turismo y Desarrollo Económico de Compostela, así como en Museo Regional de Nayarit, pues están sintonizándonos también algún medio local que estamos transmitiendo también totalmente en vivo desde Compostela. Y pues como ven, estamos pues en un lugar muy ad hoc con el tema. La verdad que está muy bonito. Estamos transmitiendo totalmente en vivo del restaurante Aurea, que pues está aquí en Compostela. Me atrevo a decir que es uno de los mejores restaurantes de aquí y pues está ubicado por calle Allende, número 50, entre Pedro Moreno. Muchísimas gracias a su anfitrión, a Moisés Padilla, que pues fue el que nos recibió en sus instalaciones, que la verdad está muy bonito, y si tienen la oportunidad de acudir aquí a Compostela, pues vengan a visitarlo porque no nada más es el lugar, sino el sazón y realmente vale la pena visitarlo. Y bueno, pues ya vamos a entrar en materia porque es un tema que todo el mundo pues estamos con la emoción. Realmente es un tema muy interesante y sobre todo muy controversial porque hay puntos, sobre todo aquí en Compostela, que se desconocen. Y pues vuelvo a repetir, el tema es historias de la Santa Inquisición en Compostela, hechiceros, nahuales y blasfemos. Así que pues también los que están aquí, tanto los que están en transmisión, pueden hacer sus preguntas, pueden estar interactuando con nosotros si tienen alguna duda, si quieren hacer sus preguntas, están totalmente libres de hacerlos y con mucho gusto pues los vamos a responder. Y pues sin más preámbulo vamos a presentar al anfitrión también de esta noche, al cronista municipal, a Rodolfo Medina Gutiérrez. Muy buenas noches. Buenas noches, Marisol. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cristian, por permitir que sea Aurea el espacio donde iniciemos con estas tertulias que organiza el Ayuntamiento de Compostela, presidido por la presidenta municipal, Romina Chan, que siempre nos brinda las facilidades para hacer este tipo de eventos. Y por supuesto, a todo el equipo de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, que preside el licenciado Pablo Ibarría González, que también en ese sentido se impulsan estas actividades para que conozcamos más de nuestra historia y que ese patrimonio que tenemos a través de conocer nuestro pasado sirva para muchas cosas, entre ellos fortalecer nuestra identidad y mejorar la oferta turística de esta histórica ciudad, que también cuenta con el título de Pueblo Mágico. Y efectivamente, el tema de la Inquisición, que se vivió pues en todo el territorio de la Nueva España, de la Nueva Galicia, no fue Compostela exento de este tipo de situaciones, y a pesar de que hay varios procesos o varias historias que podemos contar, pues si se fijan, es un tema prácticamente desconocido. Entonces yo siento que inclusive a nivel Nayarit, mucha gente nos está viendo y los invito por lo mismo a participar, a preguntar, para que sea esto muy ameno y que sea muy dinámico también. Así es. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, sobre todo la palabra, ¿no? Inquisición, porque todo el mundo lo asociamos con ese lado oscuro, con hechicería, con tortura, con toda esa parte, pero realmente, ¿qué es la Santa Inquisición? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Inquisición es una palabra o un sinónimo de investigar, indagar. Eso es lo que quiere decir la palabra Inquisición. Eh, el nombre correcto de esta institución, que no ha desaparecido, simplemente tiene otro nombre, en la actualidad sigue existiendo. Hasta hace poco tenía el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, era el Santo Oficio de la Inquisición y era una institución, sí, de la Iglesia Católica que se dedicaba a investigar y juzgar situaciones que eran adversas al dogma cristiano y al dogma católico, como la hechicería, la herejía, la blasfemia, la apostatía y las conductas inmorales que pudieran ser, no sé, la bigamia, que un clérigo
tuviera hijos o tuviera una relación con una mujer, en fin, todas las prácticas que estuvieran fuera del dogma o de la conducta que promovía la Iglesia Católica era atendida por la Inquisición. La Inquisición juzgaba, mas no ejecutaba las sentencias. Cuando la Inquisición llegaba a un veredicto, entregaba a los reos al gobierno secular, a los ayuntamientos o a las audiencias o a las gobernaciones, y estos eran los que ejecutaban las sentencias porque la Iglesia no podía pues, mancharse de sangre ni castigar. Entonces la Inquisición nada más juzga, investiga, determina la gravedad del hecho y el gobierno es el que ejecuta esas sentencias. Ajá. Y sobre todo en el siglo XVI era cuando pues todavía lo que era religión, vaya, con el Estado pues estaba en conjunto, pero realmente, ¿quiénes eran los que integraban la Santa Inquisición? Sí, mira, eso es muy interesante. La Inquisición surgió en el siglo XII, la creó el Papa, porque en ese tiempo se llevó a cabo la cruzada contra los albigenses o los cátaros, que era una herejía que surgió en Francia, en la Occitania, el sur de Francia, y reprimió el rey de Francia junto con el Papa esa herejía, los acabó, pero creó el Tribunal de la Inquisición para perseguir ese tipo de prácticas. Y muchos reinos cristianos la fueron estableciendo en sus dominios. En el caso de nosotros, la Inquisición la imponen los reyes católicos, don Fernando y doña Isabel, 1478 en el Reino de Castilla, sobre todo para perseguir a los judaizantes, es decir, aquellos cristianos que en teoría se habían bautizado siendo judíos, pero que a pesar de ello, en secreto, seguían practicando lo que ellos llamaban la ley de Moisés, ¿no? El judaísmo. Y en España pues no los querían, porque como parte de ese proyecto nacional que traían los reyes católicos de unificar la península ibérica, ellos decían que ese reino debía de tener una corona, una espada y una sola religión. No admitían ya que hubiera musulmanes, no admitían que había judíos, los expulsaron de hecho de su territorio, y todos aquellos que habían sido judíos o descendían de judíos y estaban bautizados y seguían practicando esas religiones eran perseguidos por la Inquisición. Sucede un problema cuando los españoles conquistan América, porque pues los pueblos originarios pues para nada conocían el cristianismo y llevaban a cabo prácticas pues que no estaban relacionadas con lo que promovía la Iglesia Católica, y no solamente cuestiones, digamos, violentas como el sacrificio y eso, sino la adivinación, el hecho de curar con X rituales, eso no era bien visto. Y entonces, después de una etapa donde hubo varios abusos por parte de la Inquisición contra los indígenas, en 1571 se crea el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, que podía juzgar a cualquiera menos a los indígenas. O sea, los indígenas estaban exentos de la Inquisición. Y la Inquisición la conformaban, estaba bajo la autoridad de los obispos, en este caso el obispo de Guadalajara, que era el representante de la Inquisición en la Nueva Galicia, y en los pueblos como en Compostela, que no eran las grandes metrópolis, había comisarios de la Inquisición, que por lo general eran los curas, los párrocos. El párroco era comisario de la Inquisición y era el encargado de darle seguimiento a cualquier proceso o tema o situación que tuviera que ver con lo que perseguía el tribunal. Se hacía la investigación, el gobierno eclesiástico o el tribunal de la Inquisición lo juzgaba, y dependiendo del tema, pues ya se hacía la sentencia. La Santa Inquisición se dedicaba a perseguir o torturar. Esa es una de las interrogantes que a través del tiempo han estado, y hay muchos mitos al respecto, pero realmente ¿qué era el fin? Porque siempre como que lo asocian Santa Inquisición con tortura, inclusive pues ya ves que mencionan que habían como que aparatos y todo eso. Sí había tortura, pero no con la exageración con la que de repente vemos en las películas, y dependía mucho del caso. No siempre era necesaria la tortura, simplemente el hecho de una persona en aquel tiempo de ver cuestionada que verdaderamente era cristiano, un buen cristiano, o simplemente el hecho de ser sometido a los interrogatorios era suficiente para quebrarlos, digámoslo así. No era necesario muchas veces la tortura. Tampoco lo más común eran las hogueras, que es otro mito de la Inquisición. Sí hubo quemaderos o autos de fe se les llamaba en México,
pero fueron más numerosos en Europa y por lo general fueron contra judíos. O sea, el judío era la principal víctima de la Inquisición, sobre todo en esa etapa del siglo XVI y XVII. Pero lo más común era las multas, las penitencias. Un poquito más grave era el asunto del destierro. Te podían desterrar de tu lugar de origen si eras juzgado por la Inquisición. Y ya en última instancia, pues sí, la muerte. Se dice que en la hoguera, la mayoría de las hogueras que hubo, las muertes por hoguera, era ejecuciones. Vaya, se quemaba el cadáver. Se mataba primero con un método que se llama el garrote, les quebraban el cuello y los quemaban, no los quemaban vivos por lo general. Entonces son muchos mitos, pero esto no justifica por supuesto ninguna de las cosas de las que estamos hablando. Inclusive, sácame de esa duda porque yo tenía también como entendido que las torturas estaban presentes los doctores. No, de hecho, o es mito. Es un mito porque la tortura, que sí estaba permitida, insisto, había leyes que te decían que no debías de comprometer ni la vida del acusado y tampoco dejarlo tullido o ciego o incapacitado para trabajar. Tenían sus limitaciones. No. Eso se dio mucho más en el medievo, en Europa. En la Nueva España ya estaba todo más regulado, pero insisto, sí hubo casos y sí se llegaron a hacer ese tipo de cosas. En el caso de Compostela, ¿hubo Inquisición? ¿Y qué asuntos trataba aquí en Compostela? Sí, mira, en Compostela, los que llevaban a cabo ese tipo de temas eran los comisarios de la Inquisición, que como te digo, por lo general eran los párrocos. Señor cura, en aquel tiempo se le investía de muchas, se le investía de muchos cargos, y entre ellos estaba el de comisario o familiar de la Inquisición, dependiendo. Fíjate que en Compostela hay muchos casos, sobre todo del siglo XVI y XVII, que tienen que ver con la Inquisición, principalmente con temas de blasfemia, de conductas inmorales. Uno que otro judaizante, Alonso Álvarez de Espinosa, que es uno de los fundadores de Compostela, por ejemplo, fue acusado de judaizante en el siglo XVI. Estuvo preso, tuvo que pagar una multa, se defendió y todo, pero lo acusaron de ser un judío y aquí hubo un proceso en su contra. De blasfemias, muchísimos casos, porque era considerada una blasfemia desde el hecho de decir en el juego de baraja, que por la Virgen voy a ganar esta mano. Ya había casos, yo he visto casos así de Nayarit, de Compostela, que la Inquisición les daba seguimiento, o decir que una palabra malsonante contra la religión ya te podía implicar ser juzgado por la blasfemia. Doña Leonor Arias, por ejemplo, que es la abuelita de los condes de Miravalle, una mujer muy conocida en la historia de Compostela, fue procesada por la Inquisición porque cuando compró un terreno por aquel lado, precisamente de Miravalles, se hace todo un protocolo, ¿no? Le leyeron las bulas donde se decía, pues, que si eras deshonesta, el fuego eterno y todo esto, y se burló, dijo algo así como que, para mí eso es como este guante, dicen que traía un guante y lo aventó al piso, así, se burló, y ya nomás por eso la condenaron, no la condenaron, la juzgaron por blasfema. Al final no pasó nada, creo que pagó una multa, algo muy, muy, muy relax, pero de esos casos son los más numerosos: blasfemias, palabras malsonantes, conductas inmorales. Bigamia, por ejemplo, era muy común en aquel tiempo, persona que se casaba 2 veces. Una persona, imagínate tú, que venía de Europa, casado allá, nunca iba a volver al viejo mundo, pues se volvía a casar acá, con la esperanza de que nadie supiera. Y pues no, tómala que sí, los descubrían y había consecuencias. Sí, ese tipo de temas son los más numerosos. En un segundo término está el asunto de la hechicería, que también es un tema muy común en Compostela, sobre todo en esa segunda etapa del siglo XVI y el siglo XVII prácticamente, ¿no? Unos 150 años de ese tipo de temas, muy interesantes, por cierto. Quiere decir que de los que estamos sentados, ¿cuántos hayamos sido víctimas de la Santa Inquisición? En su conciencia lo tendrán, ¿no? No se queda porque al rato nos van a... Sí. No, de verdad, hagan sus preguntas, recordarles que estamos totalmente en vivo, desde Aurea, aquí en Compostela, Nayarit.
Ya los veo aquí muy interesantes. También los presentes nos pueden hacer sus preguntas. Y has tocado un tema sumamente importante porque dicen que aquí en Compostela la Santa Inquisición era algo severa. ¿Hubo asuntos de hechicería aquí en Compostela? Sí, uno muy importante, yo creo que el más importante de todos, o el que tuvo verdaderamente una relevancia fuerte, se llevó a cabo precisamente en esos primeros años de Compostela. Y es el caso o el proceso contra la negra Beatriz de Alberto, así se llamaba. Beatriz de Alberto. ¿Qué era de aquí? Era una esclava africana. Era una esclava africana que vivía en Compostela, obviamente, que fue acusada y juzgada y condenada por hechicería. Y es una historia muy interesante. Esa señora, la negra Alberto, como les repito, era africana. Pienso que probablemente procedente de Guinea o de Angola, que eran las colonias de España y Portugal de donde se sacaba a los esclavos, que luego vendían en las Antillas y luego acá en la Nueva España. Por el apellido la vinculo yo con un señor que se llamaba Domingo de Alberto, que era un minero en las minas del Espíritu Santo en la década de 1550. Era dueño de esta parte, por cierto, de donde está la sidra, esa parte que todos ubicamos aquí en Compostela. Fue propietario ese señor Domingo de Alberto. Tenía un capitalito por ahí y obviamente en los trabajos de las minas pues tenía esclavos y la negra Alberto debió haber sido una de ellas por el apellido. Al esclavo, obviamente los patrones luego les ponían el apellido o ellos lo adoptaban como tal. Esa negra, bueno, no sé si Facebook me prohíba decir la palabra negra, esa persona, digámoslo así, la vendió este señor a algunas personas y al final cayó en manos del señor cura de Compostela, en aquel tiempo, el padre Lozano. Y esa señora durante muchos años tuvo fama de hechicera. Hay que puntualizar algo. Una cosa es ser bruja y otra cosa es ser hechicera. ¿Cuál es la diferencia? Así es, la bruja era la que nacía con esta habilidad natural por llevar a cabo cosas sobrenaturales. La hechicera se formaba, la hechicera aprendía a hacer conjuros o crear amuletos, este tipo de cosas. Esa era la diferencia. Y ella es acusada por hechicera. En la década de 1550, esa señora fue juzgada y fue azotada públicamente en la plaza de aquí de Compostela por llevar a cabo ese tipo de prácticas. Pero por si fuera poco, pues no le valió porque siguió llevando a cabo este tipo de situaciones. Entonces, 1570, es decir, 20 años después, se le abre un nuevo proceso y es muy curioso porque la gente la empezó a acusar de bruja, de hechicera, porque el padre, su amo, el padre Lozano, era muy cruel con ella en un principio. La maltrataba, pues era su esclava, la ponía... Dicen las descripciones de los procesos del Santo Oficio son muy interesantes porque son muy descriptivas, muy detallistas. Habla de que la ponía a barrer la plaza, de que la mandaba al río a acarrear agua y pues a ella no le gustaba todo eso. Tenía 2 hijos, no tenía esposo, pero tenía 2 hijos. La negra Alberto, eran esclavos también del padre Lozano. Y la empezaron a acusar porque dicen que de la noche a la mañana, así inició el proceso, a lo mejor puede parecer absurdo, resulta que el padre la empezó a tratar bien. ¿Así? Sí, de tener un trato muy severo con ella, la dejaba comer en su mesa, que sus hijos les brindaba ahí buenos tratos. Bueno, habrá quien interprete muchas cosas. El asunto aquí es que la gente empezó a sospechar de ella y la acusó de estar ahora sí que manipulando por medio de la magia al padre, porque ella quería que el padre la liberara a ella y a sus hijos, quería que los hiciera. O sea, lo hechizó. La gente eso empezó a manejar. Se abrió el proceso contra la negra Alberto, o la negra Beatriz de Alberto, y salieron un montón de cosas, todo el mundo empezó a hablar de ella. Resulta que los mismos vecinos españoles de la ciudad luego acudían con ella para cuestiones de
de lo que llaman ahora amarres, de lo que llaman cuestiones para curar algún problema. Decían que ella en una jícara echaba unos maíces y les echaba agua y no sé qué hacía y que podía ahí hacer un bien. La acusaron de matar a un indio de aquí de Compostela por medio de la magia. Dicen que le mandó un pastel, que era muy buena para cocinar, decían, y que le mandó un pastel y que se murió de eso el señor, que se lo comió y empezó a estar mal y de eso falleció. Dicen que el alcalde de Compostela se llamaba Diego de Bolaños, vivía aquí, tenía su mujer, pero era muy mujeriego. Y la esposa de él iba con la negra Alberto para pedirle remedios para que dejara de ser infiel el señor. Entonces le empezaron a salir una de acusaciones tremendísimas. Y ella, bueno, en su defensa decía que no era cierto, que ella lo que conocía eran las hierbas benéficas, digamos, que había, blanca, y que ella curaba a la gente, que no era verdad que era hechicera. En fin, ella se defendió en esos términos. El padre la defendió, por cierto, dijo que que desde su perspectiva no era hechicera, pero de todos modos fue condenada por el antecedente que tenía. Ya había sido azotada, humillada públicamente por ese tipo de temas. Y la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición, recién instalado el tribunal, te digo, en 1571 creo que fue el proceso, la condenó, 1 al destierro, 3 años fuera de Compostela, 2 a pagar 22 pesos en oro, que era un dineral en aquel tiempo, y a hacer penitencia en el templo convento de San Francisco de Guadalajara. Entonces, en caso de no cumplir, se le duplicaba la sentencia y pues lo tuvo que hacer. Oye, ese fue el castigo de la negra Alberto. Tuvo que salirse de Compostela, tuvo que pagar esa cantidad de dinero y tuvo que hacer penitencia. Oye, ¿y no hay registros así como de recetas de hechicería? Digo, por si les interesa además de algunas, ¿verdad? Recetas como tal, no, pero sí hay otros casos. Ya mira, estoy apuntando, no, sí. Ahorita vamos a ver. No, sí hay. Ese caso de la negra Alberto es muy, muy icónico, muy interesante. Y creo que es el más, de brujería, el más fuerte, digámoslo. Hubo otros casos, pero a lo mejor más adelantito los platicamos. Creo que por ahí tienen una pregunta. Adelante. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí. Son temas muy interesantes que es la historia de nuestra querida Compostela. Oye, una pregunta. Todo lo que nos estás contando, ¿existe o hay algún vestigio o es a través de documentos de esa oscura época de la Santa Inquisición? Sí, muy buena pregunta. Son documentos. Afortunadamente, el archivo del Santo Oficio de la Inquisición está conservado casi en un 100% en el Archivo General de la Nación, ahí en el Palacio de Lecumberri. Yo he tenido la oportunidad de ir varias veces y ahí están. Y cada expediente son 200 o 150 hojas de descripciones del siglo XVI sobre Compostela. Por eso le digo que son muy interesantes porque no nada más tratan el tema del proceso, sino cómo era la ciudad, las familias, quiénes vivían, quiénes eran las autoridades. En fin, decían que la negra Alberto estuvo presa durante el proceso. ¿Dónde estuvo presa? Pues donde está el museo, porque allí eran las casas consistoriales del ayuntamiento en aquel tiempo. Allí estuvo presa. ¿Dónde la azotaron? A mí me decían los viejos de Compostela que allí en un área de la plaza, también cerca de donde está el Camagüey, así en esa esquinita, estaba hasta principios del siglo pasado como una picota, como la que está en Mazatán, que ahí era donde se hacían los pregones, donde hacían ese tipo de castigos, ¿no? Entonces, si bien los documentos son lo que existe, nos indican dónde estuvieron los testimonios físicos o dónde están, ¿no? Y eso es lo interesante también de consultar estos archivos. Gracias. Por aquí nos está también llegando, muchísimas gracias, ya nos están llegando algunas preguntas a través de las redes sociales. Un saludo para César Bravo, que es el que nos está sintonizando, no sé de dónde, no sé si está en Tepic, por ahí en algún punto, si está en Puerto Vallarta, pero un saludo también para él. Dice, ¿en realidad era hechicería o ciencia descubierta por personas muy hábiles? Yo pienso que, bueno, desde la concepción de la época sí era hechicería.
desde la concepción del tribunal, era hechicería. Y si ese tipo de prácticas las trasladamos a nuestra realidad, mucho de lo que se señalaba como tal seguramente eran, más que ciencia, eran conocimientos empíricos de ciertas cosas, ¿no? La negra decía que conocía las plantas medicinales, entonces para ellos era una hechicera, pero hoy sabemos que efectivamente podemos encontrar varios remedios a algunos malestares, sin ser médicos, sin ser científicos, digámoslo, en algunas plantas, ¿no? ¿Quién no tiene ahí en su jardín hierbabuena, romero o manzanilla que luego utilizamos? Todos tenemos una hechicera en casa dentro, Desde la concepción de la época, el manejo de ese tipo de cosas estaba vinculado a la hechicería, no siempre. ¿Qué es lo que sí se vuelca totalmente lo esotérico? En el caso de la negra Alberto, pues eso de la jícara y los maíces, pues eso sí no tiene un efecto, digamos, terapéutico, era más el tema esotérico, ¿no? Pero bueno, es una combinación de ambas cosas, desde mi perspectiva. Uh-huh. Pues la verdad que está muy, muy interesante, y además de la negra existen otros registros. Sí, en todo Nayarit, inclusive ya en el siglo XVII, de los procesos que existen, o los que yo he visto, dicen que la mata de la hechicería, digamos, en ese tiempo era Huaynamota. Allí, y tiene lógica, porque era una frontera, digamos, entre las pueblas españolas, el mundo indígena de los coras, que no había sido sometido, y obviamente que de toda esa zona surgían personas con conocimientos o con prácticas tradicionales de ellos que eran concebidos como hechiceros. Pero no solamente en Huaynamota, había un brujo muy famoso, bueno, un hechicero muy famoso de Mezcaltitán, por ejemplo. Toda esa zona la manejaba él, en Mezcaltitán, en Acaponeta, en Tuxpan, en Centispac, prácticamente en todos los pueblos indígenas o de origen indígena, había ese tipo de personajes. Y de Huaynamota, aquí en Miravalles vivían también una pareja que era de Huaynamota que se dedicaba a eso. Y mucha gente aquí le tenía miedo. No se precisa en la declaración los nombres, pero se dice que eran de Huaynamota y que ellos tenían una escultura de San Antonio de Padua, pero que la tenían carcomida, como que la dañaron a propósito, tenía la boca rasguñada, el cuerpo rasguñado, y que era un amuleto con el que ellos llevaban a cabo prácticas de ese tipo, y inclusive los acusaban de haber matado ellos por hechicería a una persona de aquí, a doña Beatriz de Cortés, que era española de aquí de Compostela, y eran de Huaynamota. Entonces, como que en ese momento Huaynamota era como lo famoso, ¿no? En la hechicería. En el caso de Compostela, conocemos también a finales del siglo XVII, concretamente 1692, 1693, hubo una declaración por parte de las monjas del convento de Santa María de Gracia de Guadalajara. Ese convento se fundó en Compostela bajo el nombre de Jesús Nazareno, luego se trasladó a Guadalajara y las integrantes pues eran de aquí. Entonces, estando allá, ellas declararon mucho sobre las prácticas que se llevaban a cabo, principalmente los hechiceros de Zapotán y de Mazatán. Ahí y Jaltepec eran los pueblos donde proliferaba la hechicería. Sobre todo los de Zapotán eran muy famosos. Hablan de uno que le decían el Zapalote, era su apodo. No sé qué sea Zapalote, a mí me suena como un pájaro o algo así, ¿no? Desconozco. Pero le tenían mucho miedo porque él tenía fama de convertirse en animal, era un nahual. Que le gustaba, que a veces se convertía en tecolote, que a veces se convertía en tigre, dicen ellos, o en jaguar, o que a veces se convertía en toro y que ya había matado a más de uno haciendo ese tipo de prácticas. El Zapalote de Zapotán. Y allá había otro que se llamaba Diego Pérez, también famoso por ese tipo de cosas. Pero así como había, digamos, hechiceros malos, había buenos. Al mismo tiempo y en la misma época, una india de Mazatán le decían la Tamatina, era su apodo, y ella se la pasaba curando gente de mal de hechizo, desde el Valle de Banderas hasta Compostela. Y tenía la fama, ella era muy de ir con la gente, dicen que cuando alguien se veía o se creía enfermo por un hechizo, luego no sé qué hacía, que le salían animales de la boca a la gente,
que le salían gusanos o le salían bichos de esa índole, y que ella los pisaba y que con eso se curaba la gente. Y que cuando ya le hablaban muy tarde, ella les decía, no, pues ya no tiene remedio, pero que era, vaya, como quien contrarrestaba la otra parte de estos canijos de Zapotán, ¿no? Y era la bruja, la hechicera, la tamatina, o la bruja, la tamatina, pero digamos lo que se llama ahora la blanca, ¿no? Y los otros eran del náhuatl, puede decir. Sí, que era quien hacía los servicios para contraponerse a estos otros amigos, ¿no? Fíjate que tocaste un punto muy Sí. interesante acerca de los nahuales. Sí. Realmente, ¿qué es un nahual en brujería? Bueno, el nahual... ¿Es realmente oscuro o No. hay... Bueno, el nahual viene de una tradición mesoamericana, precolombina, ahí sí, que las personas tenían la capacidad de convertirse en un animal. Pero digamos que ya en el periodo virreinal se vincula con la hechicería, pero se trata más bien de una creencia, una tradición que viene del México antiguo, ¿no? Obviamente, para el tiempo que estamos hablando, ya todo este tipo de situaciones se vinculan con el mal, ¿no? No es normal que una persona se convierta en animal. Y lamentablemente, y sí voy a aprovechar el espacio para decirlo, digo lamentable porque todos conocemos que en todos los pueblos de México y a lo mejor de Latinoamérica por lo menos se dice que hay mucha gente que mata a las lechuzas, que porque son brujas y que porque son mujeres que se transforman en estos animales. Pues no, esa creencia está vinculada al nahualismo. Pero digo que aprovecho el espacio pues para pedirle a la gente que no lastime este tipo de animales, ¿no? Nada que ver y nos ayudan mucho. Sin embargo, pues esa tradición de brujería o de hechicería vigente, ¿no? Que tenemos en nuestro México. Hay gente que también luego dice, es que a mi hijo lo chupó la bruja, ¿no? Que amanece el niño con la sangre por X motivo, puede ser natural o no, pero mucha gente, es que la bruja en forma de, no sé, de pájaro o de X animal vino y lo chupó. Bueno, son creencias que están relacionadas con ese México virreinal del que estamos hablando, ¿no? ¿En sí los nahuales representan la maldad o solo son considerados espíritus? Para la concepción del Santo Oficio es la maldad, para la tradición, digamos, precolombina, pues no, es un espíritu, es algo distinto, no tanto como malo, pues, digámoslo así. Y pregunta muy personal, ¿tú Ajá. crees que todavía existen los nahuales? ¿Existen? ¿No existen? A ver, bueno, pues... aquí, ¿piensan o no? ¿Existen o no existen? ¿Otra vez? No, pues yo, digamos que como historiador no puedo decir que existan más que en este tipo de expresiones culturales, ¿no? Ya tiene la lechuza. Ya no. Sí. Y no los maten, ni a los gatos, ni nada de eso. ¿Mande? Bueno, ¿El zapalote? ¿el zapalote? Mira, nos comentan, muy interesante que zapalote es una especie de maíz. Muchas gracias por la contribución y por seguirnos en redes. Muy amable, Guillermo. Sí, muchísimas gracias, Guillermo, por esta aportación. Y bueno, pues realmente es un tema muy, muy interesante. Aquí los vemos muy, muy metidos en el tema. Recordarles que pueden hacer sus preguntas, así como Guillermo, pues también ustedes ahí en casa, si quieren aportar a este tema, a las personas que nos están viendo a través de las transmisiones totalmente en vivo, que son por Turismo y Desarrollo Económico de Compostela y por supuesto también por el Museo Regional de Nayarit, también aquí con nuestro amigo Jesús que nos está transmitiendo totalmente en vivo. Y pues estamos aquí en Áurea, totalmente en vivo, aquí por Allende, en Compostela. Si tienen la oportunidad de venir a Compostela, vengan aquí a ese restaurante de verdad. Para este tipo de temas, venir a Áurea y sentarse y relajarse y hablar de este tipo de temas, la verdad se les va a ir el tiempo muy, muy rápido. Sí. Y bueno, pues ya hablamos de nahuales, ya hablamos de hechiceros, ya hablamos de la Santa Inquisición en Compostela. Realmente, la pregunta también que nos acaban de llegar, ¿cómo es que llega la hechicería a Compostela? O el término hechicería, ¿había pueblos mulatos o cómo es el asunto? Sí, miren, es una pregunta bastante buena y muy interesante porque somos un crisol cultural en todo México, Nayarit y Compostela, por supuesto. Tenemos la tradición española, que de repente es lo que más exaltamos, digamos, aquí en la ciudad de Compostela, y se nos olvida que tenemos una raigambre muy vinculada al África.
en un padrón de Compostela del año de 1685-86, vivían en Compostela apenas 800 habitantes, era un pueblo muy, muy pequeño. La mitad de ellos eran españoles, entre criollos o peninsulares, y el segundo grupo más numeroso de la ciudad eran los mulatos. Es decir, ya la mezcla de negro y español, le seguían los mestizos y luego eran los indios. O sea, éramos una sociedad somos una sociedad muy pluricultural, muy plural, y este término de dónde vino la hechicería o de dónde vinieron diferentes manifestaciones culturales que nos caracterizan, pues viene de esa mezcla, ¿no? La hechicería, como la estamos platicando, o desde el concepto que la estamos abordando, desde el Santo Oficio, digámoslo así, ya era una mezcla entre las creencias que venían de Europa, esto de que el diablo, las brujas, eso viene de Europa. Hay una tradición mesoamericana, como es el caso de los nahuales que bien comentes, que se vincula con lo malo ya en el virreinato, pero es también una tradición mesoamericana junto con el uso de hierbas, junto con el uso de rituales para curar, y la parte africana le mete todavía más esa parte. Entonces viene de la mezcla de todo eso, y no es que surgiera de un lado, es que se va construyendo también lo que entendemos por hechicería, ¿no? La hechicería en aquel tiempo hubiera sido, por ejemplo, inclusive tener una imagen, ¿no? Con mucha devoción. O sea, y eso es muy común hoy en día, ¿no? Mucha gente le reza al santo, no a Dios. Y en aquel tiempo, eso hubiera sido también un tema muy tocante, ¿no? Muy tocante para la Inquisición. ¿Entraría como blasfema? Yo pienso más bien como herejía. Decir que o idolatría, mejor dicho. Los que la tienen idolatría. La capillita ya por... Bueno, no hablo de algo en específico, pero Diga, ya, pero ese tipo de temas en aquel tiempo hubiera sido tomado a mal, ¿no? Hoy no. Hoy por es allá, algo muy común. por allá tienen. Adelante. Okay, sí. Que hacen nuestros participantes. Okay. Uno de ellos es de Cristian Preciado, quien es director de Turismo y Desarrollo Económico de Puerto Vallarta. Un saludo. Un saludo. Sí. Y otro de Jorge Moreno Apris. Dice, ¿se puede tener acceso a los registros de la Santa Inquisición de manera pública? Sí se puede. Es el trámite ordinario en el Archivo General de la Nación. Llevas tu cartita de investigador o qué es lo que quieres hacer con los documentos, haces tu cita y tienes todo el día para ahí consultarlo, leerlo. Pues sí. Ahí está la... Sí, nada más que quieras hasta la Ciudad de México. Pues por aquí también hay otra pregunta. Adelante. ¿Cómo tomaba la Santa Inquisición el culto a la muerte? Que siempre ha estado muy arraigado. Sí, el culto a la muerte... Sorbito. Sí. Sí, pues digamos que el tema de, si se refiere a lo que es el Día de Muertos, es una construcción que se hizo en conjunto tanto con la tradición católica como algunos aspectos, ¿no?, del México mesoamericano. Pero lo relacionado con la muerte, desde la perspectiva de la Inquisición, por lo general era tomado a mal, puesto que el hecho de provocarle la muerte a alguien o de atribuir que alguien te había provocado la muerte o te había salvado de la muerte, dependiendo del caso, era antinatural, porque en ese tiempo pues te enfermabas o te curabas si Dios así lo quería, y quien intervenía en ese tipo de procesos pues siempre era propenso a ser juzgado. Lo que me hace recordar su pregunta, regidor, es que en el caso del rey Nayarit, que ahí sí era culto a la muerte como tal por parte de los coras o los nayaris, pues fue muy dura la Inquisición. El rey Nayarit, que nosotros vimos en la primaria y nuestra formación docente digamos pues en nuestro paso por las escuelas, no era uno solo. Nayarit era como un título nobiliario. Había muchos Nayarits. Nayarit muere y el hijo o el heredero pues también era Nayarit porque se heredaba pues el cargo. ¿Y por qué me acuerdo de él en su pregunta? Es que los momificaban. Estaban en una cueva
ahí en la mesa del Nayar, no recuerdo el nombre, Takaimuta, ojalá aquí nuestros... Guaynamuta. No, ¿No era Guaynamuta? es en la mesa del Tonati, la mesa del Nayar actualmente. Ahí hay una cueva, Takaimuta, ojalá ahorita nuestros... que nos escriban. me ayuden a precisar con lo correcto del nombre. Ahí metían los cuerpos de los Nayarits y se momificaban por el clima. Minerales. Si usted ha visitado la sierra, pues es un calorón y un ambiente muy difícil en ese aspecto. Se momificaban los cuerpos, quedaba la piel pegada al hueso. Y los coras los usaban de oráculos, hablaban con los muertos. En esa cueva los tenían, iban con ellos, les preguntaban cosas y ellos les decían cosas. Hacían sacrificios de sangre ahí. Cuando los españoles entraron a la mesa del Nayarit en 1722, que fue el año hasta que se conquistó esa parte de nuestro territorio, encontraron ahí un adoratorio pues muy importante, muy impactante. Lo cuidaban unas mujeres, tenían corazones humanos secos ahí en la cueva. Esos corazones ya desecados los hacían polvito y se los tomaban en el atole. O sea, imagínense el escándalo, pues, ¿no? El impacto que generó. Y obviamente, ya sometidos los coras, lo que fue llevarse a las momias a la Ciudad de México y las quemaron allá, previo un juicio que hizo la Inquisición y que está muy bien documentado. Hablan de que el cuerpo de Nayarit, o del primer Nayarit, o el más importante, estaba ataviado con penachos, traía sus escudos, lo tenían vestido y todo. Y lo juzgaron y por ser considerado un elemento que propiciaba la idolatría, pues fue destruido de esa manera, ¿no? En la Alameda, ahí cuando vayan a la Ciudad de México, por la Alameda busquen el quemadero de la Inquisición, ahí fue quemado. Entonces Nayarit podría decir que es como un enemigo de la Inquisición. Más bien, como era un elemento que le servía a los indígenas para cuestiones de idolatría, pues sí representó un problema y la Inquisición lo quemó. Y bueno, pues me acordé por lo que comentó el regidor, ¿no? ¿Cómo era la reacción ante el tema, el culto a la muerte? Bueno, pues ahí hay un buen ejemplo, ¿no? Intolerante 100%, ¿no? Al respecto. Ajá. Y bueno, pues ya que estamos con el tema de la muerte. Sí. ¿Hay registros de personas que murieron por la Inquisición en Compostela? Fíjate que como tal, no. Es lo que les comento. La ejecución era como decir hoy en día una condena a muerte de un preso. O sea, es como si yo les digo, en Estados Unidos todos los que entran presos los ejecutan. Pues no. Hay diferentes condenas dependiendo de la gravedad o del cargo, ¿no? Como la mayoría de los casos, por lo menos en Compostela, eran de la índole que les comenté, no llegó a haber, digamos, un auto de fe, que era quemar a la gente aquí. Lo que sí hubo, 1639, hubo una rebelión cimarrona, le llamaron en ese tiempo. Pregunto, ¿saben lo que son los cimarrones? Se le llamaba cimarrón a el esclavo que se iba, huía de su amo y se metía al monte, eran los cimarrones, les llamaban así, que ya no querían trabajar, ya no querían ser esclavos, huían a las selvas o al monte y allá hacían comunidad. Entonces en la alcaldía de Compostela hubo una gran rebelión de cimarrones que les llamaban en toda esta parte de la costa, desde lo que es el ingenio de Santa Catarina Mártir, hoy Jumatán, hasta esta zona del Valle de Zacualpan, había comunidades de cimarrones y ellos formaron su propio gobierno y formaron su propia, o no formaron, pero sí, digamos, dejaron en evidencia sus creencias, digamos, más vinculadas a esa tradición africana, ¿no? Hubo, por parte del alcalde de Compostela, se llamaba Francisco López Arias, que organizó una fuerza, un ejército para irlos a eliminar, porque luego estaban tan fuertes que luego asaltaban las haciendas o los caminos y ya eran un problema. Se fue contra ellos, los acabó con las comunidades esas de negros que había en la costa. Y es curioso porque dice que
cuando entraban a esas poblaciones resultaba que había, ellos llamaban obispos, es decir, había religiosos o hombres de religión de ellos que hacían cosas religiosas o esotéricas, no católicas, y lo que hicieron ellos fue agarrarlos a todos y acá los colgaron, aquí en Compostela. Colgaron a 7 de esos. No me consta que los procesara la Inquisición como tal, pero seguramente su ejecución se debió pues, a ese tipo de prácticas que perseguía el Santo Oficio. Creo que alguien levantó la mano. ¿Sí? ¿No? No. Okay. Por aquí nos llegó una pregunta. Muchas gracias a Alejandra que nos está preguntando ¿cuál es la diferencia entre la herejía y la blasfemia? La herejía es llevar a cabo prácticas que están contrarias al dogma, ¿no? Es decir, crear tu propia creencia o llevar a cabo tu propia iglesia o tergiversar lo que dice el dogma de la religión. Y la blasfemia, creo que me preguntó, sí. Es renegar o hablar mal de lo que establece la religión, ¿no? Una blasfemia puede ser, por ejemplo, que la Virgen no era virgen, por ejemplo, esa es una blasfemia. Una herejía para mí no hay virgen, en mi creencia Jesús se creó de la nada. Son ejemplos tontos, ¿no? Pero es como para marcar esa diferencia. Ajá. Muy bien, y la verdad que está muy, muy interesante. Los volvemos a invitar a hacer sus preguntas. Muchísimas gracias a los que ya las están haciendo, porque ya me imagino aquí todos están aquí. Sí. Están así. Y algo muy interesante, perdón que te interrumpa también, es que la Inquisición llegó a juzgar en la zona de Compostela, de Tepic, a gente por leer libros prohibidos. Que también era un tema perseguido, ¿no? En 1611, por ejemplo, hay un personaje que quienes estudiamos la historia lo conocemos muy bien, se llama Domingo Lázaro de Arregui. Era un clérigo que vivía en Tepic, pero era todo un intelectual de la época. Él fue soldado, anduvo allá pacificando a Caponeta, luego se fue a Nuevo México, fue empresario, tenía muchas tierras allí en el valle de Matatipac, se hizo clérigo, o sea, era un tipo muy complejo, y le gustaba mucho la astrología, que es en aquel tiempo era una ciencia muy respetada, durante mucho tiempo ha sido una pseudociencia, pero hoy está de moda otra vez. Sí. La astrología tiene que ver con eso de los signos y los astros y que Aries y que Cáncer, esa es la astrología, y él la manejaba mucho, y era un intelectual de la época, tenía un astrolabio, que era un instrumento para medir las... Imagínense un astrolabio en el siglo XVII aquí en lo que es Nayarit, un elemento de alta tecnología de la época, y tenía libros prohibidos, y a él lo juzgaron por tener libros prohibidos de astrología, de ese tipo de cosas. Se tuvo que retractar, los tuvo que entregar los libros y decir que ya no lo iba a volver a hacer y no sé qué tanto, y lo perdonaron. Sí, la penitencia. La penitencia, ¿no? Pero ese tipo de castigos por los libros prohibidos se dio todavía más ya a finales del virreinato, en el siglo XVIII, cuando por San Blas y Acapulco llegaban muchos libros franceses, que llamaban aquí, es decir, las enciclopedias, los libros estos de los ilustrados de ahí de la Francia revolucionaria, estaban prohibidísimos. Y la Inquisición en ese tiempo, ya en la etapa final, digamos, de su existencia, se empeñó o juzgó mucho a quienes tenían literatura prohibida. Y comentarles que los familiares de la Inquisición en ese tiempo eran de Compostela, el padre Juan Andrés del Valle, el padre Agustín de la Peña, eran los familiares de la Inquisición en Tepic y Compostela, y yo que he leído muchos de los expedientes que ellos manejaron, tienen una lista larguísima de libros prohibidos que confiscaron aquí en la zona de Tepic y de San Blas. La Inquisición desapareció poco después, 1820 se extingue la Inquisición, porque había otros aires liberales en España y por lo tanto no de España, y terminó su época de esta manera, ¿no? Persiguiendo ya no hechiceros, ya no, más bien cuestiones de literatura prohibida. ¿Y qué tipo, algún nombre o algún título de algún libro prohibido? No vaya a ser que... Fíjense que son los más comunes, el Emilio, por ejemplo, el Emilio de Rousseau, esos tipos de libros,
Por eso literatura francesa, los que escribían allá, los que hicieron la revolución en Francia, llegaban acá también, y eran los libros que perseguían. En la época de Arregui era un libro de astrología, la verdad no preciso el nombre, pero, eh, pero eran de ese tipo, pues libros que pudieran despertar ahí cuestiones rebeldes, ¿no? O fuera del dogma. Muchísimas gracias por las preguntas. Realmente quieren ver el mundo arder. Dice, ¿qué tipo de artilugio utilizaba la Santa Inquisición? ¿Se quieren ir por ese? En Compostela no hubo ese tipo de artilugios porque éramos un lugar muy pequeño, pero en la Ciudad de México sí. El que sí es cierto que usaron y sí es cierto que existió es el potro, por ejemplo. ¿Cuál era? El potro es en el que se jalaban así de. Eso sí es cierto. Hay otra tortura que también es verídica, cuando le metían un trapo y luego le echaban agua para que te diera la desesperación de ahogarte durante los interrogatorios. Nada de Tehuacán. ¿Sí? No, te metían un trapo y luego le echaban agua. Entonces era doloroso, pero luego la sensación de ahogo, ¿no? Sobre todo. Pero luego hay otras que se van por cosas que no, ¿verdad? Sí, es cierto que las enterraban en la pared. No, por ejemplo, ese tipo de temas ya son parte de hay como que mucho mito, como que muy sanguinario. Lo que pasa es que, mire, la Inquisición obviamente tiene muy mala fama, no se justifica, por supuesto, ninguna de las prácticas de las que estamos hablando, pero en términos históricos fue mucho menos peor de lo que nos la pintan las películas, la literatura. ¿Qué fue lo que sucedió? España era la superpotencia del siglo XVI y XVII, como lo que es Estados Unidos actualmente. España obviamente tenía una gran rivalidad con Inglaterra, con Francia, con los Países Bajos, y cuando España decae, deja de ser la superpotencia que fue, pues obviamente estos países hicieron toda una campaña propagandística para exagerar los puntos malos que pudo tener. Algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, con la Unión Soviética. Aquí en Latinoamérica la Unión Soviética era lo mejor del mundo, era el mejor país porque hacía la contra de Estados Unidos. Se desintegra la Unión Soviética y hasta la fecha Rusia es de lo peor. Es la misma situación, ¿no? Y Rusia hizo, es lo mismo. Y la Inquisición está, por ejemplo, mucha gente piensa que la Inquisición es una invención de los españoles, cuando no, ya dijimos que fue el Papa, estuvo en Francia, estuvo en Alemania, en otros países también, ¿no? Entonces, esa parte, pues digamos que desde la historia no es tan radical como nos la pintan, así es. Y sobre todo que luego hilan, ¿no? Dicen, así es. Ni que fuera la Santa Inquisición, o sea, son los que juzgan, ¿no? Sí. Los que están buscando esta manera. Así y bueno, es. Rodolfo, ya tocamos que son hechiceros aquí. ¿Hay registro de brujas en sí, en Compostela? Pues esas que no es la que te cae mal, o sea, literal, es bruja. Pues como hechiceros los que te comenté, el Zapalote, el Diego Pérez de Zapotán, la Tamatina, que era la bruja blanca. Hay una que se llama Margarita, que fue juzgada en 1705, por lo mismo, que enviaba panes y se moría la gente. Lo mismito. Era como que un modelo, ¿no? Un formato de hechicera. Son esas. Hay algo muy interesante, y Zapotán, fíjate que exponente. Es un exponente en ese periodo. Ya no vamos a ir a Zapotán, no te creas. Hay toda una tradición en torno a Zapotán en una historia que se llama el Tata Marmaya, que le dicen, o el Tata Marmayo, depende de quién le preguntes. Hay una historia muy bonita, hablan que es una persona de Zapotán que tenía ciertas cualidades físicas, que era un gigante, y hay toda una historia muy bonita en Zapotán respecto a Marmaya. Si me escucha alguien de ese lugar, pues va a saber de lo que hablo. Pero resulta que del otro lado del río Meca, y en el municipio de San Sebastián del Oeste, muy vinculado históricamente a Zapotán. Antes, para llegar a Los Reyes, San Felipe de Iger, esa zona, era por Zapotán el camino. Obviamente estoy hablando de muchísimos años, ¿no? Y hay también en esa zona de Jalisco toda una tradición en torno a Marmaya, pero allá Marmaya lo conocen como el jefe de los brujos de Zapotán. Entonces, pienso yo que ese Marmaya sí fue un personaje histórico que existió, vinculado a ese tipo de prácticas, y que hoy pues es más leyenda que histórico, ¿no? Lo que se dice de él. ¿Qué es lo que se dice en San Sebastián del Oeste? Que Marmaya
era el jefe de los brujos de Zapotán, que iban con él, por ejemplo, y si le dabas una mazorca, que te llenaba la troje de mazorcas, o que Dinero. no, que Vas a llevar dinero. le llevabas un pelo de vaca y se formaba una vaca y que se transformaba, o sea, el nahualismo, el tema de ese tipo de cosas, el Marmaya de Jalisco, digamos, sí está muy vinculado a ello, y el de acá le han quitado esa parte, pero yo pienso que es un personaje histórico ese Marmaya. Oye, ¿y no Ajá. hay un punto así que digan aquí estuvo Marmaya? Sí, Por en el río curiosidad, Meca, ¿verdad? hay un lugar que se llama el Charco de Marmaya, es en el río Meca, entre ambos estados. Ay, por si quieren llevar su monedita. De hecho, hay unas huellas que dicen que son de él, que son petrograbados, creo, pero dicen, son las huellas de Marmaya. Entonces es un personaje muy vinculado a ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, así podemos hablar de todo el estado, ¿no? Hoy en día, donde es un punto muy famoso de ese tipo de prácticas, Jomulco, por ejemplo, ¿no? Oye, sí. Jomulco, si se trata de dónde se hace ese tipo de prácticas en Nayarit, es Jomulco, y tiene fama y va mucha gente a atenderse con los 2 o 3 o 4 personajes que se dedican a eso ahí, ¿no? Yo sí en la he ido. actualidad. Yo sí he ido, la verdad. Pues ya tuvieran a Muy ti bueno. procesado. Ahí luego les paso el dato, ¿no? Es cierto. Sí, Ya me pasaron. que hace sí, A ver. adelante. Dice, efectivamente la Inquisición fue también un brazo político y aclarar que los países protestantes tenían su propia Inquisición. Así es. No era privativo de los católicos. Así es, inclusive Estaban los romanos, muchos de los países de Europa tenían Sí. Inquisición. Y efectivamente, los Países Bajos, por ejemplo, es más, para no aburrirlos con temas que a lo mejor no han escuchado, las famosísimas brujas de Salem, pues eran protestantes, eran creo que calvinistas o bautistas, no recuerdo, eran de otra índole, otra creencia no católica, y ahí sí las quemaban a quien cayó, órale, a la hoguera, ahí sí. Y no era la Inquisición como tal, era otro tribunal, otra institución similar que en las colonias inglesas prevalecía, ¿no? Y ahí ni investigaban, ¿no? Ni siquiera investigaban. Investigaban a su forma, ¿no? Órale. Pero sí, es una situación, ¿no? Que se vivió en muchos países y que marca una época, sin duda, ¿no? Del siglo XV al siglo XIX, prácticamente, es el auge de la Inquisición. Esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo le hacían para investigar los casos? Se van a reír, pero lo voy a decir de manera, era puro mitote, la verdad. Si tú creías que, si tú sospechabas que aquí Cristóbal era brujo o que Félix era brujo, yo nomás ocupaba ir con el comisario, yo creo que es brujo, y le empezaban a mover y ya le con dio eso. El huevo y ya con eso te podían procesar, te podían investigar, ¿no? Obviamente tenían que declarar muchos individuos y tenían que hacer cosas lógicas, ¿no? Bueno, hay temas que no quiero decir porque son muy feos, pero había cosas muy absurdas también que luego le llevaban a la Inquisición y que no la procesaban, ¿no? Porque precisamente los filtros eran algo extenuantes, ¿no? Para llevar a cabo un proceso. Y no había manera ya de librarse del mitote, vaya, ¿no? Sí, muchos de los casos fueron desestimados porque o no eran ciertos, o eran absurdos, o X. Y a veces, fíjense, también algo muy interesante. Supongamos, si la Inquisición te condenaba, repito, la iglesia no te podía matar, ni te podía torturar, ni te podía hacer nada, porque no puede derramar sangre la iglesia. La iglesia te juzgaba, te entregaba a la autoridad civil, y si la autoridad civil no quería ejecutar la sentencia, no la hacía. O sea, era esa la cuestión también. Era una, pues no sé, pues dependiendo del caso, la hacía o no la hacía, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante. La Inquisición, por ejemplo, recurrentemente tenía problemas con la corona, porque si se juzgaba a alguien o se le confiscaban las propiedades a alguien, esas pasaban a la iglesia. Sí. Pero a veces la corona pues no quería que eso pasara a la iglesia, mejor que pasara al Estado. Y es ahí cuando de repente ve diferencias también entre los inquisidores y los representantes de la corona, sean los alcaldes, los virreyes,
los gobernadores, lo que sea. ¿Y por qué la iglesia era parte de este procedimiento? No, pues es que la iglesia tiene tenía la obligación, o tiene la obligación de defender la fe, de combatir la herejía, de combatir la apostasía y todo eso, y por ello el tribunal se creó para llevar a cabo esos procesos, ¿no? Era eso, era defender la fe, y el tribunal se encargaba de eso. Y existe todavía esa área que obviamente ya sin tortura, sin procesos de ese tipo, sigue defendiendo la fe en el catolicismo, que es ya no se llama Congregación, tiene otro nombre, pero era la Congregación de la Doctrina de la Fe. Inclusive el Papa Benedicto XVI, antes de ser Papa, era la cabeza de esa institución, ¿no? A nivel mundial. Entonces, pues, así está la cosa. Pues ahí está, la verdad que todos estamos pues muy, muy integrados en este tema. No sé si tengan alguna otra pregunta a través de redes. Esa es una muy buena pregunta. Yo en un principio también lo dije, los indígenas estaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición a partir de 1571, que se creó el Tribunal de la Nueva España, y preguntan que por qué entonces quemaron al rey Nayarit. Porque el rey Nayar, o las momias, o esos cuerpos, eran ídolos, pues, los cadáveres ya eran tratados como un objeto de idolatría, y por eso los eliminaron. Mas no juzgaron a alguien por rezarle, ¿sí me explico? A alguien por atenderlo, porque había la concepción de que los indígenas, como no conocían la religión cristiana, pues entonces cometían muchos errores que no podían ser juzgados igual que los que se cometían en Europa, donde durante 1000 años ya tenían el cristianismo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. El rey Nayar fue quemado porque era un objeto de idolatría, porque lo adoraban, pues, pero por eso más que nada, ¿no? No porque fueran indígenas. Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Realmente sí está ligada o es realmente una leyenda, un mito, esta piedra que está en Mazatán? ¿Sí está ligada a la Santa Inquisición o es una falacia? Bueno, no está ligada a la Inquisición como tal, era la picota. La picota, todos los pueblos antes tenían una picota, que era el centro del pueblo. Puede ser un madero, puede ser una piedra, puede ser un monumento en forma. Y la picota era donde se daban los pregones, donde se hacían ese tipo de cosas, ¿no? Las ejecuciones o los castigos públicos, o donde se subastaban propiedades, o donde llegaban las noticias. Era el centro del pueblo. ¿Qué es lo bonito de Mazatán? Pues que por lo menos yo es el único pueblo que conozco que la conserva. Eso es lo interesante, ¿no? Con la picota de Mazatán. De donde era la tamatina. Pues ahí está, para los que puedan acudir, pues ahí todavía está a un costado. Por ahí tienen una pregunta. Adelante. Sí, los viajes que a veces hemos realizado, a lo mejor algunos estados que eran más crueles, que eran, por ejemplo, en Guanajuato, ¿sabes cómo está Guanajuato? Están las momias, hay un museo aparte donde hay muchos aparatos de sacrificios que le hacían y donde torturaban pues a la